Estamos con Manuel Ramos para la recolección de historias de vida. ¿Se hace el favor de presentarte? Bueno, yo soy Manuel Ramos Delgado, soy extremeño, por supuesto, de Puerto de Santa Cruz, y me vine hace ya 37 años aquí a Barcelona. ¿Qué recuerdas de ese momento, de cuando te viniste? Bueno, cuando me vine, pues trabajaba uno allí por el campo. Entonces, claro, me acuerdo cuando estaba allí con el tractor y hice unos cursillos de tractorista y todo eso, ¿no? Que es lo que más me acuerdo yo de eso, de estar allí con las ovejas por el campo y todo eso. Normalmente de lo que más me acuerdo. ¿Y cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo recuerdas ese momento de llegar aquí a Barcelona? Bueno, cuando llegué aquí a Barcelona, como vine con unos amigos allí del pueblo, que me dijeron, vente ya a trabajar a Barcelona, me vine con ellos, entonces ya venía bien, ¿no? Porque ya venía con unos amigos. Y entonces, como ellos andaban mucho aquí por el centro de extremeño, pues empecé a venir por aquí con ellos, después me hice socio y luego ya pues empecé en el equipo de fútbol a jugar alguna vez también, no mucho, pero también jugué alguna vez, y entonces algo ya me fui metiendo en una junta, me metí en el grupo folclórico y ahora todavía estamos aquí en el grupo folclórico y aquí en la junta haciendo cosillas. Ahora cuando vuelves a Extremadura, de viaje o vacaciones, ¿cómo percibes tu Extremadura? Bueno, yo ahora cuando voy a Extremadura, veo que Extremadura ha dado una vuelta inmensa, ¿no? Cuando yo me acuerdo, cuando estaba allí, aquello pues, vamos, no tiene nada que ver con lo que vemos ahora, ¿no? Pero yo creo que allí había que removerlo de alguna manera, ¿no? Porque los que estamos aquí removemos esto y hablamos de Extremadura y le damos vueltas, intentamos todo. Y cuando vamos allí, vemos que la gente no pasa que se preocupa, tienen una cierta tranquilidad con las cosas. Debieran de moverse más o políticos o los mismos dirigentes de los mismos pueblos, yo creo que debieran de moverse un poquito más para que se viera que Extremadura, joder, si la materia prima la tenemos nosotros, leche, pues había que remover esa materia prima, porque el que tiene la materia prima no va a pasar hambre nunca. Entonces movernos un poquito en el aspecto ese. Hablas de la actividad que tienen los extremeños de fuera. ¿Qué papel crees tú que juegan las asociaciones de extremeños? Tanto para los extremeños emigrados como para los que están dentro de Extremadura. Es que las asociaciones son primordiales, porque si no hubiera aquí asociaciones en estos sitios, Extremadura estaría, no se la escucharía en ninguna parte. Y aquí, a cualquier pueblecillo que vas, hay a lo mejor un centro extremeño que se habla de Extremadura, se tiene propaganda de Extremadura, coño, y en las empresas se discute sobre Extremadura, se dice que Extremadura no es la que era. Y cuando la gente va allí, porque tú lo has dicho, que Extremadura es otro tema, pues van allí y dicen, joder, pues sí que es verdad, Extremadura es otra cosa. Y eso lo hacen todos los extremeños que estamos aquí. La mayoría que quiere un poco a Extremadura, pues habla de esa forma. Entonces nosotros teníamos que estar más valorados, en cierto sentido. No personalmente. Las casas estas tienen que estar más valoradas porque es que estamos dando una propaganda inmensa a Extremadura y ellos no se dan cuenta de esto. Ellos tienen que darse cuenta de que nosotros somos los que estamos haciendo un movimiento para Extremadura. Para que la gente vaya y la gente vea lo que hay allí. Y eso es meter turismo en Extremadura. Y volviendo a lo del cambio de Extremadura, ¿qué es lo que más añoras de Extremadura cuando estás aquí? Bueno, yo añorar, no es que añore demasiado de Extremadura, porque yo me casé aquí, tengo aquí mis hijas, me gusta ir allí porque veo que es otro clima, que es otra cosa y la gente es diferente. Eso es lo que yo añoro allí de Extremadura, pero otras cosas no, porque yo ya he hecho aquí mi vida también, porque yo tengo mi señora, tengo mis hijas y ya está, y mis hijas van también a Extremadura, yo tengo mi vivienda en Extremadura, así que yo vivo aquí y vivo allí en los dos sitios. Eso ya demuestra que aunque me haya venido, a mí me sigue gustando estar en Extremadura, pero hay que pensar de que también hemos hecho aquí nuestra vida, entonces podemos decir que tenemos ya casi un 50%. Pues nada más, muchas gracias. Vale, gracias a ti.